va a cambiar mucho. Si yo tengo estas dos ecuaciones aquí y yo necesito hacer un trabajo de cálculo, la densidad es igual a presión sobre RT y yo reemplazo el valor, voy a observar lo siguiente. Me va a quedar derivada de la presión va a ser igual a presión sobre RT, gravedad sobre dz. Si yo quiero ordenar esto, me quedaría que la derivada de la presión sobre la presión va a ser igual a gravedad sobre R, este R particular del aire, T por dz. Si yo hago una integral de esto, y yo evalúo entre la presión 1, que puede ser a nivel del mar, y la presión 2 del punto de interés, y evalúo entre Z1 y Z2, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener una función que sería logaritmo de P, y el cual debe ser evaluado entre P2 y P1, y va a ser igual a gravedad sobre RT, Z evaluado entre Z2 y Z1. Si yo ordeno esas expresiones, me va a quedar logaritmo de P2 menos logaritmo de P1. Y como se acordarán por este tema de propiedades del logaritmo, yo podría escribir logaritmo de P2 sobre P1. Y esto sería gravedad RT Z2 menos Z1. Ojo, aquí yo lo único que me estoy comiendo es este signo negativo que tiene que mantenerse. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión yo la puedo trabajar un poco más. A esta expresión yo la puedo transformar si yo le utilizo E, le pongo un E, y me quedaría P2 va a ser igual a P1 por E, gravedad sobre RT, Z1 menos Z2. Yo hago una pregunta, ¿esta forma de presión qué será? La forma lineal. Doctor Abraham Andrés Maldonado. ¿Qué vamos a obtener de esa expresión? Abraham, ¿estás por ahí? Alan David García. Una presión absoluta. No. ¿Qué va a pasar? La presión 2, en esa presión matemática, ¿qué ocurre? Que la presión 2 siempre va a ser menor que la presión 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, sí. Ya. Y ahí hay un descenso. Esta es una relación matemática que es de primer nivel. Pero, ojo, señores, aquí hay algo súper importante. Yo no estoy considerando que también tengo temperatura en el punto de interés va a ser igual a la temperatura inicial menos BZ, que es la altura donde yo voy a estar. ¿Qué ocurriría si yo tengo una ecuación más compleja? Que eso también eso es un ejercicio que van a tener que hacer dentro del primer trabajo autónomo. Que me va a quedar derivada de la presión va a ser igual a menos P R, y aquí ya aparece T sub 0 menos BZ por dz. Como observarán, la expresión se hace más complejo desde el punto de vista matemático, una integral un poco más asociada a dos logaritmos, pero al final me va a entregar también una curva de comportamiento, que es lo que vamos a hacer. En la práctica tenemos esto. La presión disminuye acorde a una función tipo exponencial, tal como observan aquí, pero sin embargo la temperatura, dependiendo de las capas atmosféricas que ustedes ya vieron dentro de los cursos de introducción a la gestión ambiental o introducción a la sostenibilidad, tiene capas y la temperatura
En el caso de la troposfera, que es entre la zona de 8 a 12 kilómetros, sí tiene un comportamiento lineal y yo puedo utilizar la ecuación que ya estaba planteada. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Lo que quiero es que vean cómo se trabaja esto. Que quede claro que el momento que yo tengo un gas y voy a trabajar la ecuación ideal de los gases, tengo que asociarles el efecto de la variación de densidad y que a su vez esa densidad va a ser una función dependiente de la temperatura. Alison Lorena, hasta ahí, doctor, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ok, entonces ya estamos casi del otro lado. Y vamos a esto. Voy a entrar directamente a problemas. Nosotros vamos a tener que acoplarnos al uso de la ecuación planteada que decía diferencial de presión va a ser igual a menos densidad gravedad de Z. Lo que yo podría escribir como presión 2 menos presión 1 va a ser igual a densidad gravedad Z1 menos Z2. O es lo mismo decir presión 1 más densidad gravedad Z1 menos Z2 igual a P2. Esta ecuación es fundamental. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué vieron en física? ¿Bajo qué modelo vieron los ejercicios? Para resolver estos primeros problemas, yo me voy a valer del concepto más simple. Que la presión se ejerce por una columna de fluido. Vaya siguiéndome la idea, doctores. Y yo me voy a poner en el fondo del tanque. La presión, ¿qué te dice? La presión en el fondo del depósito es 242 kilopascales. Te están diciendo que la presión en el fondo es 242 kilopascal. O no es que es lo mismo, 242 por 10 a la 3 pascal. Me van siguiendo hasta ahí, chicos, ¿no? Esa presión, ¿quién la ha generado? A ver, doctor. Doctora Anja Anabel Pita, por favor, ayúdenme. Profe, sería el volumen de todo, o sea, en este caso el fluido que está encima, que está conformado por varios fluidos. Ok, no el volumen, sino el componente de peso que se ejerce sobre el área. Y aquí viene algo interesante. Entonces, su colega me dice, la presión de fondo es la presión atmosférica más la presión del aceite, más la presión del agua, más la presión del fluido X, más la presión de mercurio. Ok, es válido. Cada columna aporta. Desde el punto de vista de física, ustedes siempre ponían densidad, gravedad. Yo ya no utilizo eso. Yo en la práctica voy a decir que la presión del fluido va a ser igual a la presión atmosférica, ya está un valor definido, 101.33 kilopascales, más el peso específico del agua. Y aquí viene un problema conceptual, que lo voy a explicar un poquito rápido, del aceite. Yo resolver un problema, tengo que tener cuidado aquí, en lo que estoy marcando en rojo. Porque esto está asociado a puntos Z1 menos Z2. ¿Qué ocurre? Tradicionalmente, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo hubieran calculado la presión del aceite? En física, hubieran dicho lo siguiente. Densidad del aceite, área de gravedad por 1 metro. ¿Están de acuerdo? Hubieran analizado directamente esto. Ese análisis no es correcto
aunque llegas al mismo valor, porque la ubicación o el punto de referencia es fundamental en el análisis de presión. Ustedes, cada vez que vayan a empezar un ejercicio, definan un nivel de referencia. Por ejemplo, miren, yo voy a poner el nivel de referencia aquí, no el que está marcado aquí en el ejercicio. ¿Y desde dónde yo voy a avanzar? Voy a ir desde aquí arriba y quiero bajar hasta la base. Vayan siguiéndome, chicos. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Cuando va pasando, ¿cuánto va a valer Z1? Doctor Mateo. Byron Mateo Verde Soto. Sí, profesor. Dígame, doctor, tira un número, sin miedo. ¿Cuánto va a valer dependiendo de cuánto va bajando? No sé, yo quiero que usted me diga. Yo necesito sacar el valor de Z1, Z2. Y yo voy a arrancar desde aquí para abajo, porque yo quiero saber la presión en el fondo. Diría que es 1, pero no cuento con todos los puntos del aceite. Ok, ojo. ¿Dónde está tu nivel de referencia? En rojo. ¿A qué altura estarías ubicado? Sería 1 más ese espacio donde está donde no hay nada. No, doctor. Estás a 6.5. Yo hago una pregunta. Si ven que esto del nivel significa 6,5. ¿Me van siguiendo la idea? Acá 5,5. Acá 3,5. Acá 0,5 y acá 0. Todos tienen claro esa parte. Me confundí, profesor, con el punto de arriba. No, pero ahorita cuando yo hago este pequeño análisis, todos estamos claros al nivel de referencia. Sí, pues. Sí, profesor. Miren, entonces, si yo arranco de la parte superior, Z1 vale 6,5 menos Z2. Z2 es a donde termina el fluido. ¿En dónde terminó el fluido? El aceite. En 5,5. Más. Ahora me voy al agua. Peso específico del agua. ¿Dónde arranca agua? En En 5.5. 5,5. ¿Hasta dónde? Hasta 3,5. 3.5. Más el peso específico del fluido X va por 3,5 Hasta 0,5. hasta 0,5. Y el último va, peso específico del mercurio, que va de 0,5 a menos 0. Chicos, lo que quiero que vean que al tomar el nivel de referencia y analizar la ubicación del punto en función del recorrido que van a hacer para calcular la presión es la clave. ¿Por qué? Porque un estudiante dice, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy en contra de lo que usted me dice y yo voy a tomar el nivel de referencia aquí. Si este es 0, ¿cuánto sería el valor que viene aquí? Chicos, Sería solo 1. ¿cuánto sería aquí el valor? Sería solo 1, profe. Menos 3, acá menos 1. Y miren, aquí hay algo súper interesante. Yo voy a usar la misma expresión y voy a calcular la presión del aceite, solo el aceite, para que vean. Peso específico del aceite por Z1. ¿Z1 cuánto vale? Según el nivel de referencia en verde. Arranco por aquí. Vale
0, menos, ¿cuánto vale Z2? Menos 1. ¿Se dan cuenta que vuelven a tener la misma diferencia? Si yo escojo bien el punto de referencia, no importa dónde lo tome, tenga alturas positivas o negativas, la presión va a salir. Y aquí ya les voy a enseñar una regla de cachuela. Cuando yo recorro hacia abajo, la presión se incrementa. Cuando yo recorro desde arriba, la presión tiene que disminuir. Con ese concepto, aquí tienen la respuesta. Y he hecho varios ejercicios. Miren, aquí hasta les he cambiado. He hecho el caso inverso. ¿Sí? Z1, he puesto el nivel de referencia acá abajo y luego he calculado el valor. Yo arranco desde aquí. ¿Dónde está Z1? Aquí. ¿Dónde está Z2? Acá. Y una vez que ya tengo el peso específico, lo divido para el peso específico del agua y saco el peso específico relativo. Preguntas hasta aquí, por favor. Doctor Carlos Manuel Secó. Pasen. Doctor, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Que me diga en este momento. Todo claro, profe. Ok, pero esto está sencillo. Yo voy a irme más complicado. A ver. Aquí tenemos otro. Un depósito cerrado contiene 1.5 metros de aceite SAI. SAI 30. 1 metro de agua, 20 centímetros de mercurio y una bolsa de aire en su parte inferior. Todos ellos están cerrados. La presión absoluta en la base del depósito es 60 kilopascales. ¿Cuál es la presión en la bolsa de aire? Este es básicamente algo cerrado. Le están diciendo a usted lo siguiente. Tiene aquí un reservorio, como un gasómetro. Aquí va a estar el aire. Ok, ¿qué me dicen? Tengo aquí tengo el SAI, aquí tengo el agua y acá abajo está el mercurio. Lo hago, ¿cómo llegué a esa conclusión? Por las densidades. O sea, recuerden, el fluido más denso va abajo. ¿Ok? Y aquí hago lo siguiente. Una vez que ya tengo esa información, yo reviso. Contiene 1.5 de SAI. O sea, la distancia que hay aquí es 1.5. Y el agua nos da 1 metro. Y acá nos da 0.20. Y nos preguntan cuál es la presión del tanque, de la bolsa de aire. Entonces, vuelvo y digo, objetivo, marque un nivel de referencia. Aquí voy a poner mi nivel de referencia. Yo puedo manejarlo de la mejor manera. La presión del fondo del tanque va a ser igual a la presión de aire más la presión del SAE más la presión del agua más la presión de mercurio. ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? Si tienen alguna duda, por favor, coméntemela ahora. Y una vez que yo tengo eso, dígame, doctor, la presión P2 menos P1 siempre va a depender de esta expresión, Z1 menos Z2. Esta es la expresión base que yo utilizo. Para el aire no conozco, lo dejo tal como está.
presión del aire. Para el SAI, que sería el peso específico del SAI, y yo multiplico la ubicación. Yo voy de aquí porque quiero llegar al fondo. Empiezo con el aire hacia el fondo. Entonces, ¿dónde está Z1? A ver, mi punto inicial es 2.7. Luego bajo hasta llegar a menos 1.2. Y así voy haciendo cada uno de los cálculos. Discúlpenme que vaya un poquito rápido. Pero siempre es el nivel de referencia. Doctor Garzón y doctora Celine Medina, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, profe. No, de mi parte no. Creo que voy a estar muy lento el cambio, ¿no? Miren, ya está resuelto y hago el mismo esquema. Y ahí ya lo van haciendo paso a paso. O sea, aquí lo que quería es que vean la ubicación para el agua. Hubiera sido, el agua está entre 1,2 y llego hasta 0.2. Pero ahí viene un problema súper complicado para vosotros. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo trabajo un tubo manométrico? Es el ejercicio que vamos a hacer ahora. En el sector industrial se combinan fluidos, pero no están en columnas verticales. Están muy parecidas a lo que tiene ahí. Y aquí les voy a enseñar las reglas. Se presuriza el agua que está en un tanque mediante aire y se mide la presión con un manómetro. Este es manométrico. De fluidos múltiples, como se muestra en la figura, determina la presión manométrica del aire en el tanque en base a los valores que tienen ahí parte. Pues, yo hago una pregunta. ¿Qué significa presión manométrica, doctor Eduardo Francois Villón Zúñiga? Conceptualmente, ¿qué significa presión manométrica? Cuando no tenemos la atmosférica. Cuando la atmosférica vale 0. Ok, muy buen punto. Analicemos algo. Punto 1 es la presión que ejerce esta cantidad de aire. Este punto 2, ¿a dónde está abierto? Este está abierto al ambiente. Si este está abierto al ambiente, ¿cuál será la presión en el punto 2? Si me están La presión diciendo que atmosférica. trabaje de forma manométrica. A 0. 0. Muy bien. Excelente, doctor. Presión 2 igual a la presión absoluta atmosférica, y en este caso va a valer 0 porque estamos usando el criterio de manómetro, que es manométrica. Quiero que me presten atención un segundo, porque aquí viene lo nuevo. Ustedes en física, ¿qué hubieran hecho? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo resolvían ese problema? Se partía de la presión en el aire. De ahí se sumaba la columna la columna de agua hasta el H1. Y a ver, ustedes voy a preguntar, puede ser una salvajada técnica, pido disculpas. Yo consideraba en A un valor y B un valor, luego en C y luego en D. Y en física, ¿qué hacíamos? Planteábamos ecuaciones entre A y B, entre B y C y D. ¿Sí se acuerdan eso, no, chicos? Y hacíamos un sistema de ecuaciones y resolvíamos el ejercicio. ¿Están de acuerdo en eso, no? Doctor Moreno Jackson. Sí, así. Eso es lo que hacíamos, ¿no? Y no estaba mal. Pero ahora yo voy a reducir ese proceso. Y voy a usar una técnica que se llama el camino recorrido de la presión. Entonces, yo lo que quiero es que voy a avanzar desde el punto 1 y quiero llegar al punto 2. Y quiero que me vayan siguiendo lo que voy a hacer. Porque aquí hay un truco sumamente importante. Paso por aquí. Y luego llego y hago hasta aquí. Presión 1 más el
peso específico del agua. Pregunto, asumiendo el nivel de referencia aquí, mi nivel de referencia, la ubicación de Z1, el punto donde empieza el agua, ¿cuánto vale? Doctora Grace Rosal. Sería la altura H2 más H, no veo bien. H2 más H1 H1. menos H1. Ujú. Correcto. Miren, H1 más H2. ¿Y hasta dónde llega el agua? ¿Cuál es la ubicación del punto Z2? Doctor Yanis Sorel. Si no está Jordi, por favor, el doctor Jordi Lora, ayúdenme. ¿Hasta dónde llega el agua? Yo voy recorriendo. Hasta H1 y H2. La No, suma de los dos. No. Llegué, ojo, hasta aquí es. Llegué en el punto 1, avanzo y hasta aquí hay agua. ¿Hasta dónde llega el agua? Hasta la que está en H3. No, doctor, aquí este es H2. Ah, Menos H2. Les voy a explicar algo. Ustedes aquí tienen Z1 y acá tienen Z2. ¿Qué ocurrió? No me interesó lo que está pasando aquí. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque se compensa. Cuando yo bajo, incrementa la presión. Cuando yo subo por el tubo o por el ducto, hay un decrecimiento de la presión y ambos valores se restan y desaparecen. Esta es la parte interesante de camino recorrido, que a mí me interesa solo el punto en el cual empieza el fluido y el punto en que termina el fluido. Yo voy a seguir ahora. Más, me voy a aceite. Vamos a ver, ahora voy con aceite. ¿En qué valor, según la referencia, empieza aceite? A ver, chicos. Según la referencia, ¿desde dónde yo empiezo a ver aceite? Voy a poner de este color. ¿Dónde empieza a ver aceite? ¿Quién me dice? H1. Solo sería H2. Ajá. Desde H2. Exacto. ¿Hasta qué valor? Cero. 0. Correcto. Si se dan cuenta, ojo, sube y baja. No me interesa. Este es muy parecido a trayectoria y desplazamiento, en manera un poco análoga. Yo tengo la trayectoria que está haciendo el fluido dentro de las tuberías, pero a mí me interesa solo el punto de desplazamiento, el de inicio y fin. Vamos al otro que falta. Más mercurio, peso específico de mercurio. ¿Desde dónde empieza mercurio? 0. 0. ¿Y hasta dónde? H3. H3. Quiero que vean algo importante. En el caso del agua, si yo hacía un balance, el agua bajaba. ¿Sí ven? En el caso de mercurio, el agua bajaba. Pero ¿qué ocurría en la práctica de la posición inicial de mercurio a la posición final? Sube. Y como sube, la presión debe disminuir. Y por eso ustedes tienen un valor negativo. Listo. Toda esta expresión que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Esto tiene que ser igual a la presión del punto 2. Esto es lo que se conoce como camino recorrido de la presión. En términos sencillos lo pueden ver así.
Yo quiero ir del punto 1 al punto 2. Marco una referencia y voy identificando qué va ocurriendo con cada paso en la presión. Doctor Jorge Steven Cire Zambrano, coméntenos. ¿Puede repetir qué? ¿Alguna duda en mi consulta? No tenía duda. Estamos claros entonces en el proceso. Camino recorrido de la presión es de la presión que a mí me interesa a otro punto de presión. Y voy analizando si el fluido va subiendo, va bajando a lo largo del ducto. Y yo voy en función a un punto de referencia colocando. ¿Qué ocurre? Cuando el resultado final es que el mayor componente del movimiento está hacia abajo, o sea, del punto 1 al punto 2 va hacia abajo, la presión aumenta, signo positivo. Y entre el punto 1 y el punto 2 va hacia arriba, la presión disminuye, signo negativo. Preguntas hasta aquí, chicos. Ahí está la solución para que la vean. Les voy a dar un minuto para que la puedan ver. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme. No hay. Seguro. Resuelvan ese. Les voy a dar 3 minutos. Planteen un nivel de referencia. Por favor, traten de plantear las ecuaciones. No quiero el valor numérico, sino que tengan identificado Z1, Z2. ¿Ok? Son a las 45, porque son 17:42. Hola muchachos, ¿ya están listos?
Ok, muchachos. Vamos a entrarle a este problema. Pregunta 1. María, doctora Barzola Limones, ¿dónde quiere que ubique el punto de referencia? En el punto B. En B, ok. No lo quiere por acá. Ok, no hay problema. Miren, conceptualmente, ojo que depende del sentido, yo voy a ir usando las letras. De A, voy a ir hasta B. ¿Qué significa? Que tengo que analizar la presión de A más la presión del mediano más la presión que ejerce el fluido de mercurio hasta llegar al punto B. Esta es la regla de camino recorrido. Voy viendo lo que recorro hasta llegar a mi interés. La doctora me pidió que me ubique en A, que es agua. Cuidado, que aquí me faltó agua, pero lo estoy viendo como agua. Agua más la presión de agua. Ahora sí. Muy bien. Entonces tengo el punto de presión aquí y el otro punto aquí. Paso por agua, paso por mediano y paso por mercurio. Hasta ahí, doctor Andrade, estamos claros. Doctor Ríos. Doctor Sí, Ríos profe. también. Sí, profe. Mira lo que vamos a hacer. Yo dejo la presión de A porque la presión de A está bien. La presión de A más la densidad, el peso específico del agua. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale Z1? Recuerde, esto es lo que estamos usando. Presión de A más densidad, gravedad, Z1 menos Z2 igual a presión de B. Y este término que está aquí puede ser sumatoria de diferentes fluidos. ¿Dónde arranca el agua? A ver, ¿quién me dice? En H, ¿En cuánto? en la altura H, la que hay que encontrar. No, doctora. ¿Dónde está En arrancando? 45. Centímetros. Exacto, ojo, en 0,35 menos, y aquí viene la pregunta, yo voy avanzando por aquí, si quieren les cambio el color, porque de verdad yo soy medio tosco para manejar, avanzo por aquí, llega hasta aquí, ya no hay más agua, ¿hasta qué valor llegó el agua? 0,35 más H. Exacto, 0,35 más H. Y revisemos algo, chicos. ¿Este valor qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Este valor de aquí. Negativo. Negativo. Ojo, y aquí va a la caja de herramientas. Cuando de la posición Z1 a la posición Z2 termina subiendo el fluido, la presión disminuye, por lo tanto el valor es negativo. ¿Estamos claros, chicos? Más peso específico del mediano. Y la misma regla, ¿desde dónde ustedes ven el mediano? Desde punto 35 más H. Exacto, la posición del mediano. El mediano se va a mover de la siguiente manera, desde aquí hasta aquí. Entonces aquí ponemos 0,35 más H menos, ¿a ver? Menos 0,53 más H. Exacto, menos 0,53 más H. Y ahí ya nosotros podemos revisar el signo. Ha subido mucho más de lo que ha bajado. Negativo. Y ahí falta uno más. Vamos a borrar esto para tener espacio. Más mercurio. ¿Mercurio desde dónde va?
abro esto, mercurio va desde 0,53 más H, que es el punto donde inicia, que está aquí, ¿hasta dónde? Hasta 0. Hasta 0. Y es valor positivo porque hay incremento de presión. Se acabó el dolor de cabeza. Ese es un caso. Pero imagínense que usted, un poco ya con práctica, mata el problema y lo pone aquí en rojo. Me voy a poner ahí en rojo. Chicos, yo quiero que vayan viendo que no importa dónde yo tome la referencia, siempre y cuando analice bien la referencia. Voy a ponerme en rojo. Por favor, vayan siguiendo lo que voy a hacer. Entonces digo, presión en A más, ahora voy a arrancar con agua. Ahí veo que se me ha comido algo. Z1 para rojo. ¿Dónde empieza el agua? Esto sería 0. ¿Están de acuerdo, doctores? Entonces, Sí. aquí que pongo 0 menos, voy subiendo, H más peso específico del meridiano. ¿El meridiano de dónde arranca? De H, vaya siguiéndome, H, que es el valor inicial, hasta H más 0,18. No hay preguntas hasta ahí, ¿no? Y aquí viene la pregunta más interesante. Ojo, que recuerden que aquí lo que no les estoy colocando siempre es el igual, pues no se vayan a olvidar, mejor lo explico. Voy a ver mercurio, más mercurio. ¿Mercurio desde dónde empieza, doctores? H más 0,18. A ver, mercurio empieza, según lo que esté en rojo, H más 0,18. Menos, ¿dónde terminaría mercurio? Según el nivel de referencia. Ahí sería menos. Exacto. Sería menos 0,35. Bien, doctora. ¿Por qué? Porque mi nivel de referencia está aquí. Aquí está marcado el 0. Entonces lo abajo es 0,35. Y todo esto igual sería APB. Y les da lo mismo. Operacionalmente le da lo mismo. Preguntas, chicos. Y aquí está la solución. Por ahí puede ser que me haya comido algún signo. Doctora Lorena Virginia Andrade, ¿alguna pregunta, duda o comentario? No, profesor, todo claro. A ver, me estoy tomando algo de tiempo. Normalmente estas clases deberían ser 2 problemas y avanzar. Pero no estaba seguro si habían visto en física esto. ¿Están dándose cuenta que el camino recorrido de la presión evita hacer el sistema de ecuaciones? Sí, profe. Ok, no hay dudas. Entonces resuelvan eso. Ahora ustedes, los fluidos de la figura se encuentran a 20 grados centígrados. Determina la diferencia de presiones en pascales entre los puntos A y B. No he puesto aire, pero aire aproximadamente, aire generalmente lo desprecian, pero bueno, en este ejercicio creo que la solución no lo desprecia, porque tiene muy bajo peso específico en comparación a los líquidos. Tienen 5 minutos.
Aló, doctores, ¿qué pasó? Coméntenme. ¿Ya tienen el Segunda ejercicio? pregunta. ¿Cuánto es el peso específico del aire? Está como 12. O sea, es 12 un el valor PO. marginal. Sí, es un valor marginal para este ejercicio. Ya, 12. A ver, chicos, importante. Yo no quiero que ustedes ahorita hagan el cálculo per se. Lo que quiero es que me hagan colocando, por ejemplo, el nivel de referencia aquí, hagan la ubicación correcta de Z1 y Z2. O sea, trabajar con problemas de manometría tiene dos cosas. La ubicación correcta del punto de referencia y identificación de cuando nos vamos haciendo el camino. Entonces, yo aquí, yo quiero ir de PA a PB. Presión de A. Y ya lo voy a hacer más rápido. Más peso específico de benceno. Sería 0,20 hasta 0. No, error, cuidado. ¿Por qué? Porque tengo aquí un pequeño valor que lo están viendo. Este es 0,8 o hasta 0. Vamos viendo. Benceno va hasta aquí. Llega a 0. Y ahí tiene mercurio. Más peso específico de mercurio desde la posición de arranca. Arranca en 0. Aquí lo ven en 0. Y termina en menos 0,8. Más queroseno, no me va a entrar. Queroseno arranca en 0,8 y termina en 0,40. Más agua. Profe, el segundo sería mercurio, no agua, ¿verdad? Así, mercurio, sí. Más agua. Que arranca, el agua, ¿dónde arranca? El agua arranca en 0,40 y termina en 0,14. Ojo, esto no está a la medida. Y de ahí faltaría colocar aire. Y aquí yo se lo tengo hecho, para que lo vean. Entonces, presión de A presión de B. Presión de A más presión de benceno, más mercurio, más queroseno, más agua, más aire, igual a B. Y voy colocando los valores. ¿Sí ven? Y aquí, esta es la regla base que yo quiero que aprendan a adicionar. ¿Cómo verifico que hice las cosas bien? Porque si yo voy de A a B, este recorrido estoy haciendo, ¿yo qué observo? Por ejemplo, en el aire solo subo. Si solo subí, en el caso de aire, tiene que ser signo negativo. Aquí está el aire. Ve, signo negativo, decrece la presión. Es la manera de certificar que he hecho el ejercicio bien. Doctor Gómez Cano, disculpe por ello. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Doctor Gómez. Doctor Escobar, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, Inquietud. todo muy claro. Ya. Vamos a entrarle a este problema para cerrar. ¿Cómo resolvemos este problemita? Es un problemita ya real. Usted está en el sector industrial y tiene esto. Este problema genera mucho ruido a los estudiantes por varias razones. Quiero que lo lea. Primero, que es el sistema inglés. Entonces, en ese momento, el estudiante ya me quiere entrar a bala. El segundo es que es una tubería inclinada. En la figura se esquematiza un tubo con 45 grados de inclinación porque fluye agua, que el agua va hacia abajo.
Aquella presión P1, P2 es por el efecto de gravedad y en parte de la fricción. El manómetro de mercurio indica una diferencia de altura de 6 pulgadas. Ya les voy a indicar. Aquí inclusive ha habido un error, no la leí. Libra fuerza debe ser, seguramente este libra fuerza pulgada cuadrada, aquí no me la leí. ¿Cuál es la caída de presión entre 1 y 2 debido a la fricción en libra pulgada cuadrada correspondiente a la lectura del manómetro? Únicamente el efecto de la fricción. No se asuste. Recuerda, caja de herramientas. A mí solo me interesa, repitan, solo me interesa las alturas. Y aquí voy a hacer un ejercicio un poco complejo, parecían algunos. Aquí yo voy a tener lo siguiente. Esto es Y. Y de aquí hasta el otro punto, esto es H. Pregunta, estimados ingenieros, H, ¿cuánto vale? Doctor Ronnie Rugel. 5 seno de 45. Correcto, muy bien, doctor. 5 seno. Y aquí está. Y ahora vamos a hacer la regla que el profesor ha fastidiado toda la clase. Vamos a irnos del punto 1 al punto 2. Yo voy a recorrer del punto 1 hacia el punto 2. Vaya siguiendo, porque aquí les voy a indicar el procedimiento. Entonces voy a bajar por aquí. Por aquí. Me voy a ir 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 por aquí. Hasta llegar al punto 2. Aquí no se ve muy bien el mercurio. He tratado, aquí en estas líneas negras, de aquí para abajo, este es mercurio, por si alguno lo. Entonces, ¿qué digo? Presión 1 más peso específico del agua, asumiendo un nivel de referencia aquí. Ojo, asumiendo un nivel de referencia donde he marcado. ¿Cómo quedaría el ejercicio? Y más 6 menos 0. Ok, Z1 sería H más Y más 0.5. Ojo, este es un problema técnico sumamente importante. Aunque la presión a usted se la dan en pulgadas, cuando trabaja tiene que tener cuidado. Y recuerden que 12 pulgadas era un pie. Entonces yo me valgo de este concepto. Porque recuerden que la libra, si quieren regresamos a los ejercicios anteriores, el peso específico, que es decir, por aquí tenía uno, disculpen que retroceda. El peso específico, tal como lo ven ahí vosotros, está en libra fuerza pie cúbico. Entonces yo tengo que trabajar acorde a esa unidad. Por eso estoy transformando el 0,5. Menos. O sea, ¿hasta dónde llega? Z2. Z2 vale 0. Y ahora va. Más peso específico de mercurio. ¿Mercurio de dónde va? De 0 hasta menos 5. Más peso específico del agua, que el agua va de 0,5, el valor inicial, hasta menos
0,5 menos 10. Y esto es igual a P2. ¿Qué observamos? Miren, he hecho el mismo recorrido. Lo interesante es ver que en los términos de agua se desaparecen. Miren lo que va a ocurrir en términos generales. Esta sección de aquí, el agua aquí está bajando, el agua aquí está subiendo, se compensan y usted se da cuenta matemáticamente de que se eliminan. Ya tengo el ejercicio libre y aquí viene el negocio. P1 más P2 más agua. Aquí está el H que les he marcado, de otras maneras. Entonces está 0,5 H más 0,6 menos 0, menos 0. Entonces, del punto 1 hasta aquí, es este de aquí. Luego, de mercurio, que arranca aquí hasta el valor. Aquí está mercurio, que es el valor de aquí. Luego, el siguiente valor, el que está aquí. ¿Qué se dan cuenta, estimados colegas, ingenieros? Esto es sumamente interesante. Si yo ordeno las expresiones aquí, si ven que tengo un 62.4H y tengo un menos 62.4H. ¿Todos ustedes visualizan eso? Esa es básicamente el efecto de la gravedad que se elimina. Este término se elimina y ¿qué es lo que me está dando el manómetro? Es solo la pérdida que se genera producto a la fricción dentro de la tubería. No está asociado al cabezal que se genera por el cambio en altura, ¿sí ven? O sea, por el efecto de gravedad, ya que al momento de hacer el cálculo de la presión manométrica se elimina. ¿Preguntas hasta aquí, doctor Cides? No, no hay preguntas. Bastante sencillo, ¿no? Y de esto se va a tratar el trabajo autónomo que ya mañana les habilito. Tranquilo que todavía no acabamos la clase. Vamos a tratar de hacer despacio para que no se asusten. No estoy dando velocidad. Si ustedes consideran que estoy dando un poco rápido, por favor me avisan, ¿ok, doctores? Profesor, disculpe, hay un estudiante que a mí me escribió por WhatsApp y me dijo que no estaba en el grupo. Otro más. Un estudiante llamado Lenín Carrión Bueno. Dile que No me sé envíe si un está el correo, mismo. pero yo ya ingresé a un alumno la semana pasada. Ah, ya, ok, yo le comunico, profesor. Muchas Sí, gracias. pero yo ingresé uno. A ver, chicos, aquí viene el ejercicio número 2. Déjame ver si podemos ver. ¿Ya compartí? Lo que vamos a ver ahorita es algo bastante sencillo, que es algo que conceptualmente es súper importante que lo tengan claro. Ah, ya vi, demora. Un concepto muy básico. Estos dos conceptos, que es flujo másico y flujo volumétrico. Pero sin embargo, yo les digo lo siguiente. Cuando usted está trabajando en un ejercicio, digamos que tiene una tubería, un ducto, aquí está el ducto, feliz de la vida, yo le digo por el ducto pasa 10 metros por segundo de agua, por ejemplo. O puedo decir que pasa
1 kilogramo sobre segundo de agua. ¿Y usted me lo cree? En la práctica eso no es real. ¿Por qué? Porque aquí yo te estoy dando un valor que es promedio. La velocidad de flujo es la velocidad en la que se transporta una sustancia en una línea de proceso, en un ducto. Se puede expresar masa-tiempo en unidades másicas o volumétricas, volumen-tiempo o molares, molares-tiempo. Y aquí tenemos que considerar que hay dos medidores, el rotámetro y el medidor de orificio, que determinan esa velocidad de flujo, que lo van a ver en el laboratorio. Sin embargo, tengo un problema conceptual y bien interesante. Cuando yo estoy en un ducto, imagínense que usted está en un ducto, ya nos habíamos, la velocidad no es lineal, o sea, ese valor de 10 metros por segundo no es correcto. ¿Por qué? Porque en cada tubería se produce esto que se conoce como perfil de velocidad. Y este perfil de velocidad depende de la rugosidad que tiene el material interior, esa fricción que va a generar, del régimen del fluido, por ejemplo. Y en la práctica, cuando nosotros reportamos este valor de 10 metros por segundo, lo que te estoy reportando es una velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula en base a esta expresión que está aquí. Área es la sección transversal normal a la dirección de flujo. O sea, esta sección de aquí, visto así, si esto fuese un ducto cuadrado. La velocidad normal, que es la función matemática, porque si se dan cuenta, este perfil tiene una forma matemática, y de el área. Hasta ahí, doctor García Lago, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. O sea, quiero que esté claro el concepto. No, el valor cuando a mí me dicen 10 metros es una velocidad promedio y atrás hay toda una operación matemática. Debajo de este punto de vista, yo me valgo de lo que se llama un tubo de corriente. Algo que un tubo de corriente, ¿se acordarán que yo ya les indiqué que yo tengo las famosas líneas de corriente que me permiten describir el flujo? Un tubo de corriente es una abstracción mental la cual encierra las líneas de corriente. No tiene entradas ni salidas. Se conforma de líneas de corriente que entran, básicamente, salen, pero perpendicular a esta área. O sea, por aquí, por los lados no hay nada. Vamos a asumir incompresible. Densidad constante. Voy a asumir rotacional, que W igual a 0. O sea, el movimiento. Corrección, la velocidad angular. Flujo no viscoso. No hay fuerzas que viscosas. Flujo estacionario. Las magnitudes no cambian en el tiempo. Y dentro de ese flujo de corriente voy a escoger dos cosas. Un flujo volumétrico, que no tiene mucha ciencia, que es lo que vosotros conocéis como metros cúbicos sobre segundo, o flujo másico, que también lo conocéis como kilogramos sobre segundo. Ojo, importante, a la caja de herramientas, que yo también puedo decir pie cúbico sobre segundo, o libra masa sobre segundo, o slug sobre segundo. En honor al tiempo, no, yo generalmente hago la demostración escribiéndola. Yo lo que quiero ver es que como esta está constante, yo voy a decir que un elemento diferencial que estaba aquí se va a desplazar del punto 1 al punto 2, dentro del tubo de corriente. Cuando yo tengo esto, este volumen que se va a desplazar es área por ds. Como estoy diciendo que no varía sus propiedades en el tiempo, significa que tiene velocidad constante, el desplazamiento de este elemento diferencial desde que inició hasta un punto t, aquí está a t igual 0 y aquí nuevamente está a t igual 1, va a ser velocidad por el dt. Si yo estoy diciendo, ojo, de que no hay entradas ni salidas, significa que la cantidad de sustancia en el punto 1 tiene que ser igual a la cantidad de sustancia en el punto 2.
Haciendo ese análisis me queda la razón de masas en el tubo de corriente. Y aparece esta ecuacioncita que está aquí. Densidad 1, área 1, B1, igual a densidad 2, área 2, B2. Pregunto, chicos, esto sí lo vieron en física, ¿no? Por favor, algún comentario. No se queden callados, porque en base a eso yo voy cambiando o mejoro la clase o me detengo. Sí, sí vimos. La ecuación de Bernoulli creo que era. ¿Vale? Sí, sí vimos. Ya, esta ecuación es el análisis básico y es fundamental. Y la vamos a ver más adelante en la conservación de masa. Pero esta ecuación de continuidad nos va a permitir resolver una gama de problemas. Una vez que ya tengo claro que existe la ecuación de continuidad, vamos a entrar al caudal. El caudal no es más que el producto punto del vector velocidad por el vector área. Y esto es nuevo para los estudiantes. Un vector área. ¿El vector área qué es? Es el valor del área multiplicado por un vector unitario perpendicular al mismo área. Conceptualmente, esto nos puede quedar velocidad ya por el área, en valor de magnitud, coseno de teta. Y aquí viene algo súper interesante. Como yo digo que es perpendicular, ¿qué ocurre con el coseno de teta? Lo voy a explicar de manera más sencilla. Aquí tengo un área. Aquí está el área. Y me dicen que el vector normal está aquí. El vector normal puede tener dos valores. 0 o 180. El ángulo. Entonces esto puede ser 0 o 180. Y eso es lo que me dice que hay un caudal que entra o un caudal que sale. Si es positivo, caudal que sale. Y ahí viene lo interesante. El caudal tiene varias unidades, que ahí se las he puesto ya en formato tradicional. Flujo volumétrico, pie cúbico segundo, flujo másico es luz sobre segundo. Ya voy a terminar, no se asusten. Termino. En la dinámica de fluidos hay dos maneras de ver. Vamos a usar lo que se conoce como un volumen de control, también conocido como un sistema abierto. En un sistema abierto o volumen de control, en ese sistema hay lo que se llama el contorno. Imagínense que están en un aula de clases, donde hay una puerta de entrada y hay una puerta de salida, y los estudiantes están entrando y saliendo. Eso es un sistema abierto. Es el típico que utilizamos en mecánica de fluidos. En termodinámica, no. En termodinámica usan un sistema cerrado. Un sistema cerrado es que ustedes tengan 20 estudiantes dentro del aula y está sin puertas, pero está entrando el frío, el aire acondicionado. En un sistema cerrado puede entrar y salir energía, pero no hay transferencia de masa. En un volumen de control, un sistema abierto, hay transferencia de masa y energía. Y aquí tienen un ejemplo. Cuando yo hablo de un volumen cerrado, un volumen de control cerrado o un sistema cerrado, yo tengo que evitar la transferencia de masa. Entonces, si yo tuviera un spray, yo cierro el volumen. En cambio, en un sistema abierto, yo lo que coloco es una superficie de control por donde entra o sale el material o la masa. Miren la diferencia. Control de volumen, yo voy a tener un área de salida. En un sistema, yo no tengo salida de material. Y los volúmenes de control pueden ser fijos, pueden ser móviles, como este de aquí, y pueden ser variantes, como el pistón de un motor. Voy terminando. Un sistema y un volumen de control responde a 4 leyes. Conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación del momento cinético y angular
y ecuación de la energía. El único problema es que ustedes las han visto de manera de un sistema cerrado, donde la masa no interviene en el proceso porque no hay intercambio. Y en resumen, tenemos que todo lo que está fuera del sistema, o sea, yo tengo aquí mi sistema, y afuera está el entorno. Y con el entorno yo solo transfiero energía. Y lo que está justamente aquí es el contorno o la frontera. Y ahí están las ecuaciones. Conservación de masa. ¿Sí saben qué significa esta D mayúscula, doctores? Por las dudas. Alguien que me diga. Hola. Gerson Moreno, Eri Aliero Ordóñez, doctor Alvarado. ¿Saben qué es esa D mayúscula? Hola. Profe, ¿puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es esa D mayúscula o qué significa? T mayúscula. D mayúscula. El diferencial de la masa, ¿no? No. Esa D, cuando yo veo D mayúscula, se conoce como derivada sustancial, material o total, donde hay dos componentes. Digamos, está el componente local y el componente convectivo. Significa este término matemático, voy a hacerlo con un ejemplo. Ya me imaginaba que no habían visto esto. Esta derivada total se escribe así, porque está contra el tiempo. ¿Vieron esto? Donde U, V y W es asociado a la velocidad. Y lo voy a explicar de una manera más sencilla. La aceleración o la generación de la aceleración son por dos posibles causas. Por el cambio, ojo, de la velocidad en el tiempo o el cambio de la dirección de la velocidad. Y justamente aquí están las dos componentes. La componente asociada al cambio en la dirección, lo estoy diciendo en el caso ejemplo de velocidad. Si aquí fuese velocidad, tuviera aceleración. Y está asociada al campo del movimiento. La derivada total, desde el punto de vista de la aceleración, por ejemplo, considera los cambios en tiempo y los cambios en dirección. ¿Me expliqué, doctor? Esto es matemática, esto es cálculo. Mi problema es que las ecuaciones están escritas en este sistema. No sé si tengan hasta ahí alguna duda o pregunta. Yo tengo que ir de estas ecuaciones de sistema a ecuaciones asociadas a volumen de control. Y, oh sorpresa, aparece el teorema de Reynolds. El teorema de Reynolds es básicamente lograr convertir este sistema de Lagrange, porque un volumen de control cerrado, se los voy a hacer bien sencillo. El sistema cerrado es una matemática Lagrange, sigue de la trayectoria de la partícula. En cambio, me quiero ir al modelo de Euler, que es para un volumen de control que depende de la posición. Entonces, atrás de poder moverme de sistema a volumen de control, hay lo que se llama el teorema de transporte de Reynolds. ¿Por qué lo queremos llevar? Porque en fluidos el medio se maneja de forma continua. Entonces a mí me interesa ver ese movimiento continuo. Ventajas. El volumen de control tiene una matemática más sencilla. Se puede operar.
todas las propiedades se manejan en conjunto. A mí me interesa el valor integrado, entonces no me interesa seguir los aspectos de cada elemento. Y aquí viene la ecuación del teorema de transporte. No lo voy a explicar en detalle, pero usted tiene que imaginarse lo siguiente. Tiene el nivel 1, área 1, tiene el área 3 y el área 2. A t igual 0. A t igual 0. El sistema y el volumen de control es mismo. O sea, aquí, a t igual 0. Aquí o t igual 0. Ambos están en la misma posición. Luego, esa cantidad de masa se mueve a un t más un dt. Está en verde. Recuerden, el sistema se mueve a la par de la masa. El sistema se mueve con la masa. Está en verde. ¿A qué sería igual el sistema? El volumen de control sigue siendo lo de rojo. Si lo ven, el volumen de control sigue siendo lo de rojo. Yo quiero ahora sacar una relación entre ellos. Mi sistema sería, ojo, aquí lo voy a poner, mi sistema sería la región 3 más la región 2. Esto es cuando t más dt, si quieren verlo así. En el otro caso, cuando solo es t, mi sistema es la región 1 más la región 2. Y el volumen de control es 1 más 3. Y acá, en el otro escenario, también es mi volumen de control es 1 más 3. Si yo reemplazo estos valores, ¿qué me va a quedar? Que el sistema es igual al volumen de control menos el área de entrada más el área nueva de salida. Esto está bastante sencillo. ¿Esto qué significa? Que un sistema va a ser igual a la variación de la propiedad dentro del volumen de control menos lo que entra más lo que sale. Preguntas hasta ahí, que ya voy terminando. Doctor Eduardo Francoy Villón. No, ninguno. Ya. Pero aquí viene algo súper interesante. Ya me faltan 3 láminas. Lo que ocurre dentro de un sistema es el cambio de una propiedad extensiva, masa, energía y momento. Eso se conoce como una N. Y entonces, la fluctuación o la sumatoria o la integración de las propiedades va a ser la integral del sistema multiplicado por una variable N dividida para la masa, densidad de B. Donde un poquito en un sistema, dependiendo si hablamos masa, el valor aquí será 1, momento, N será B, N energía, N será E. Esto quiero que almacene. ¿Qué significa? Que la acumulación o la variación de alguna propiedad dentro de ese sistema va a ser igual siempre a la integral de n.db, donde dependiendo la propiedad que estoy hablando, tengo el ejercicio. ¿Qué significa? Que yo voy a tener la integral del sistema n densidad, disculpen, db va a ser igual
al volumen de control menos el área 1 más el área 2. Y aquí viene el negocio de ingeniería. Esto es en la superficie. Esto es dentro del volumen. Entonces, esa integral es igual a esos valores. Y el teorema básico de Reynolds utiliza ese criterio. Coge la expresión de las propiedades extensivas con la integral que les planteé y las va a asociar a un elemento matemático que me va a describir la entrada o salida de propiedad por una superficie más el efecto de acumular o disminuir la propiedad dentro del volumen de control. Señores, ahí está. Les presento el teorema de transporte de Reynolds. Ya en términos generales, el teorema de transporte de Reynolds es derivada total de la propiedad que me interesa. Va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la triple integral n, que este valor depende si es masa, densidad de B, más la integral de área, n densidad B punto de A. Esta cosa que está aquí, está en azul, es lo que se conoce flujo neto. Cuando yo resto entrada contra salida, lo que tengo es un flujo. Y dn del sistema sobre este es la tasa de cambio de la propiedad con respecto al tiempo. Seamos sinceros, está feo, ¿no? Sí, profesor, está feo. Okay. Sí. Les voy a hacer la resolución más. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Teorema de transporte Reynolds, caja de herramientas. La variación total de la propiedad que hay en el sistema en el tiempo va a ser igual a la variación en el interior del volumen más el flujo neto de la propiedad en la superficie. Y aquí les voy a tomar la lección. Voy a hacerlo rápido en honor al tiempo. Voy a usar el caso masa. Quiero que me entiendan un segundo. En masa, n era igual a 1. Esto sí se acuerda, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta. La derivada de la masa con respecto al tiempo en un sistema, ¿cuánto debe valer? A ver, doctor, este es un concepto teórico. En un sistema cerrado, ¿cuánto debe de valer la derivada de la masa con respecto al tiempo? ¿Qué ocurría en un sistema cerrado? ¿Qué se intercambiaba y qué no se intercambiaba? Ya con esto termino. Si me dan esa respuesta, vamos, tranquilo. Profe, un sistema cerrado, dijo, ¿verdad? Sí, sistema cerrado, correcto. Solo se intercambia lo que es energía. ¿Y la masa? No. Permanece constante. No, esa derivada La derivada es igual a 0. La derivada de la masa con respecto al tiempo, de algo constante, ¿cuánto es? 0. Miren, 0 de un lado, no se asusten. Y yo les estoy diciendo acá, ustedes tienen lo siguiente, derivada de la propiedad con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral volumétrica de la propiedad de interés densidad de B más la integral de superficie densidad de, aquí va B punto de A. Si yo trabajo el caso masa, yo lo tengo facilito. ¿Por qué? ¿Esto qué es? 0 va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo. Este valor de n para la masa vale 1. Integral volumétrica de la densidad por el diferencial del volumen más
La integral de superficie. Densidad. ¿Por qué? Porque aquí va uno. Vector de área. Esto yo ya les expliqué hace un momentito. Esto yo lo puedo escribir de otra manera. Vector velocidad, punto. El vector unitario perpendicular al área por el área. Doctores, el teorema de transporte de Reynolds para la conservación de la masa. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que esa ecuación compleja que acabamos de ver del teorema del transporte se va a ir reduciendo a medida de que, o se va ampliando a medida de que yo analizo una propiedad. El día lunes que viene yo voy a analizar conservación de la masa. Entonces, la derivada sustancial material de la masa con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Por qué? Porque en un sistema cerrado no varía la masa. Acá está, variación de la propiedad. Densidad por volumen es masa dividido para el tiempo. Aquí, densidad, velocidad por área, sigue siendo masa. Aquí estoy analizando cuánta masa, ojo, aquí en azul, cuánta masa se acumula o varía dentro del volumen de control, y acá estoy analizando cuánta masa entra o sale del volumen de control. Por favor, miren ese video. No sé si tengan alguna duda, pregunta y comentario. Con esto yo voy a terminar la actividad académica del día de hoy. Ya de aquí, el lunes entro a problemas usando esta ecuación. Clase a no perderse. Porque tengo que darles ecuaciones y el objetivo de la clase que viene ya es que se acostumbren a utilizar formalmente el